A la refinería de Esmeraldas le pasa un poco de todo. El 29 de mayo, Petroecuador declaró en emergencia las operaciones de la refinería de Esmeraldas tras el incendio ocurrido el pasado 26 de mayo, con el que se perdió la totalidad de los tanques de fuel oil para consumo interno y que provocó daños importantes en la subestación eléctrica D, que compromete el funcionamiento de sistemas críticos. La evaluación de las afectaciones al plan de operación y producción de la refinería de Esmeraldas fue expuesta en un informe del superintendente de refinería de Esmeraldas, Lenin Calahorrano, dirigido al gerente de refinación de la estatal petrolera, Ricardo Villalba, el pasado 28 de mayo. En el documento se señala que debido al daño de la subestación eléctrica, está prevista una migración de cargas eléctricas. Sin embargo, esto depende de la contratación emergente de servicios y equipos, lo que ya se encuentra en proceso de gestión y formalización. De ahí que se prevé reponer infraestructura sensible como tanques, tableros y líneas eléctricas, además de adecuar los sistemas de alimentación eléctrica alternativos. No obstante, estos procesos están supeditados a los tiempos asociados a las contrataciones urgentes y a la logística que permita su implementación. Dada la complejidad de las intervenciones técnicas y la logística requerida para restablecer condiciones mínimas operativas, según el informe, se prevé que la refinería estará fuera de servicio hasta el mes de junio. A partir del 2 de julio, se espera comenzar la producción en tanques. Desde esa fecha, paulatinamente se pondrán en funcionamiento las unidades CDU2, BDU2, HDT-CCR y HDS, aunque esta última operará inicialmente al 60% de su capacidad nominal, con producción de crudo 2 y diésel semi-elaborado acumulado. Sin embargo, el reinicio de operaciones no incluye a la unidad de fraccionamiento catalítico fluidizado, también conocida como FCC, a la unidad crudo 1 y a la unidad vacío 1, pues su reactivación depende de la migración planificada de sus conexiones eléctricas a las subestaciones alternativas, que está sujeta a su vez a los procesos de contratación emergentes y a la coordinación técnica. En particular, la unidad FCC es clave en la refinería de Esmeraldas, pues su función es transformar los residuos pesados del crudo, que en su estado original no tienen mucho valor comercial, en combustibles más livianos para el consumo, como la gasolina, el diésel y el gas licuado. Es decir, la falta de operación de las unidades FCC, crudo 1 y vacío 1 implicaría una pérdida en la producción de la refinería de Esmeraldas de alrededor del 50%. Eso en un contexto de pérdidas significativas y sostenidas desde mayo de 2025 en el Plan Operativo Anual de Petroecuador. Así, tras la paralización de operaciones en la refinería de Esmeraldas, la producción de GLP registró una pérdida de menos 1.974 barriles por día, y se estima que en junio y julio alcance un déficit de menos 12.342 y menos 12.857 respectivamente. Pero ¿cuánto dejará de procesar la refinería de Esmeraldas los últimos 5 días de mayo y los meses de junio y julio tras el incendio? Pues bien, el informe advierte que la refinería de Esmeraldas dejará de procesar 5,7 millones de barriles de crudo oriente, 2 millones de barriles de fuel oil, 1 millón de barriles de diésel premium, 50.000 barriles de gasolina super, 1.458.000 barriles de gasolina extra y 27.173 barriles de gas. Tremenda pérdida para el país. En ese sentido, el informe anticipa que el Estado tendrá que aumentar la importación de combustibles para cubrir la demanda local y nacional que habitualmente abastece la refinería de Esmeraldas entre los meses de mayo y junio, y con una reducción esperada en julio conforme las operaciones paulatinamente se reinicien. Esto implica, de acuerdo con el oficio remitido al gerente de refinación, que se aplicarán ajustes a la oferta de combustibles para el consumo interno. Entre otras medidas se advierten las siguientes. En el caso del gas licuado de petróleo, se suspendieron los despachos con el fin de salvaguardar su disponibilidad para el consumo interno.
y del producto que ya se dispone será destinado prioritariamente para el funcionamiento de la caldera y otras necesidades operativas críticas dentro de la refinería. El Jet A1, al ser un producto asociado a la producción de crudo, no será posible cubrir su demanda local hasta después del 5 de julio. Para esa fecha, se proyecta disponer de un stock inicial de aproximadamente 10,000 barriles, lo que permitirá iniciar envíos por poliducto. Del asfalto AC20, además del ofertado el 29 de mayo, se trabaja en la recuperación de un stock adicional de aproximadamente 50 autotanques. Este volumen se encuentra en evaluación de calidad y de resultar apto se prevé su disponibilidad para oferta al cierre de la semana. Y finalmente, en el caso del Fuel Oil número 6, principalmente requerido para las transferencias directas a Termoesmeraldas y despachos por llenaderas, este producto se encuentra garantizado durante mayo y junio mediante el uso de inventario existente y se prevé la reanudación de la producción a partir de julio. Pero evidentemente la pérdida en la producción por la paralización de operaciones en la refinería de Esmeraldas, acompañada de una mayor importación de combustibles para cubrir la demanda interna, implican que el Estado tendrá que incurrir en significativos gastos y tendrá pérdidas económicas importantes. Únicamente con la salida de operaciones de las unidades FCC Crudo 1 y Vacío 1, el Estado en promedio deja de percibir al día $707,000. Si bien ni la gerencia de refinación ni la superintendencia de la refinería han explicado las causas exactas del incendio, ni han calculado el monto exacto de las pérdidas económicas que le significan al Estado la paralización, un informe de necesidad de un contrato celebrado en septiembre de 2024 para la logística de transporte de GLP en el paro de la unidad Catalíticas 1 arroja ese cálculo. En ese documento, Petroecuador presenta un análisis de qué pasaría si no se ejecuta la parada de mantenimiento programada en las unidades Crudo 1, Vacío 1 y FCC, en el que refiere que existiría una pérdida de confiabilidad y eficiencia operativa de las unidades, comprometiendo la calidad de la producción por la disminución acelerada de la vida útil de los activos y sus componentes. Y en cuanto a la pérdida económica diaria en caso de la salida de operación de las unidades Crudo 1, Vacío 1 y FCC, tal como ocurre actualmente y cuya reactivación todavía es incierta, la estatal petrolera señala que ascendería a $707,000 diarios. Esto acompañado de un incremento de las importaciones de combustibles durante el periodo de parada. La paralización, la no comercialización, el almacenamiento del crudo extraído y el gasto en una mayor importación de combustibles para cubrir la demanda interna son parte de un lucro cesante que acumula Petroecuador, y considerando todas estas variables, podría incrementarse por sobre el $1.000.000 de pérdidas diarias. Haciendo un cálculo con el precio promedio hasta el mes de abril, es decir, el precio promedio de los combustibles importados entre enero y abril de este año, la suma total de todo lo que se necesita es $295 millones, un poquito más. Los $707,000 es una cifra que está inscrita dentro de un informe de Petroecuador. Ese informe lo que recoge es prácticamente la mitad de la operación de la refinería, que estamos hablando del 50%. Si duplicamos por el otro 50%, que en este momento está la paralización total de la refinería, quiere decir que una operación sencilla, estamos hablando de que diariamente el país o la refinería deja de producir por $1,4 millones. Y bien, esta es la situación de la refinería de Esmeraldas, un complejo petrolero cuya paralización afectará gravemente al presupuesto general del Estado por la importación en la que tendrá que incurrir el Estado para cubrir la demanda interna de combustibles y también por las pérdidas que le significan su salida de operaciones. ¿Ustedes qué opinan? No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @ladefensaec. Yo soy Álvaro Espinosa y somos La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo.